Que Dios bendiga sus vidas esta hermosa mañana. Dios ha sido fiel y su misericordia es nueva cada día para con nosotros. Continuando con el estudio de las iglesias que encontramos en el libro del Apocalipsis, quiero hoy compartirte lo relacionado a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y quiero titular esta reflexión bíblica bajo ese tema: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es impresionante ver cómo en esta iglesia de Filadelfia el Señor no tiene ninguna queja. Es más, empieza alabándole por las acciones, por las buenas obras, por la fidelidad con la que ellos se habían mantenido, obedeciendo la palabra del Señor y predicando ese nombre glorioso de Jesucristo. Así que vamos hoy a conocer un poco de la historia de esta gran iglesia, la cual el Señor espera que la iglesia actual también tome en cuenta toda esta actividad y toda esta fidelidad, más que todo, de la iglesia de Filadelfia para él. En este tiempo de la iglesia Filadelfia se representan los mejores avivamientos espirituales para el pueblo de Dios. Fue un tiempo donde había un mover del Espíritu Santo en la congregación, y esto hacía que muchas conversiones de personas se dieran. Mucha gente venía a los pies de Cristo, independientemente de todas los antecedentes que como iglesia habían tenido. Ese es un tiempo donde la iglesia realmente se evangelizaba, salía a las calles a pesar de las amenazas y a pesar de todos los insultos y todo lo que sufrían también de parte de la iglesia del Estado y de parte de aquellos que no querían a los cristianos, aquellos que estaban en contra de que se predicara a Cristo. Algunos movimientos importantes que se dieron en esta iglesia de Filadelfia, y uno fue la era de la piedad. De hecho, Filadelfia significa amor fraternal. Fue ese tiempo donde esta iglesia buscaba el amor genuino hacia el prójimo, ese amor práctico. No solamente era de palabras que yo te amo, sino más bien era una práctica. El pueblo podía ver que realmente esa iglesia estaban viviendo en el amor de Cristo. Era la realidad de la moral más importante que las estrictas ceremonias. A ellos más les interesaba practicar el amor, demostrar el amor de Cristo, que todos esos rituales que se querían o que se establecieron anteriormente en la iglesia. Lo que ocurre hoy en día, eso es tremendo, porque muchas de las congregaciones son más prácticas rituales y menos el amor hacia el mismo hermano y hermana en Cristo. También fue la era del puritanismo, es decir, una estricta fuerza de pureza y humildad. Hermanos amados, aunque realmente al puritanismo se le critica hoy en día, la iglesia moderna critica mucho el puritanismo, y es más, trata de fanáticos, de legalistas, a aquellos que se someten a la palabra del Señor. Pero este puritanismo atraía y hacía que hubiese mucha humildad y mucha pureza espiritual en la vida del creyente. También era la era del metodismo, es decir, un rígido método de vida correcta. También era la época del bautismo, es decir, se introducía fuertemente la palabra de Dios en los corazones, y como resultado la gente decía: vamos a bautizarnos para dar testimonio de que somos cristianos, que hemos salido del judaísmo, que hemos salido del paganismo y que ahora nos constituimos en verdaderos y fieles cristianos, seguidores de Cristo. La predicación en este tiempo salió de los púlpitos, mis hermanos, se fue a las calles, se fue a las casas, se fue a todo rincón donde habían personas que necesitaban escuchar el nombre del Señor. Qué hermoso lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la congregación. Cuando hay avivamiento, hermanos amados, nadie se pelea por privilegio dentro de la iglesia. La iglesia tampoco se dedica solamente a estar de fiesta
fiesta en fiesta entre las cuatro paredes, sino más bien sale a las calles, se reúnen en las casas para poder continuar predicando el evangelio y haciendo que las personas vengan a los pies de Jesús. Esto era lo que ocurría en esa iglesia. Con razón el Señor no tiene una queja contra ella, más bien le está elogiando por ese amor, por esa obediencia, por ese sometimiento a la palabra de Dios. Y qué hermoso, la situación de la iglesia era que habían algunos que se llamaban cristianos y que en realidad no lo eran. Habían algunos judíos que estaban incluso persiguiendo a sus mismos hermanos por haberse vuelto cristianos. Pero esto, en lugar de detenerles, hacía que los cristianos de Filadelfia continuaran con mayor amor y mayor poder la predicación del evangelio. Y es que ellos decían: no importa lo que tengamos que sufrir con tal de llevar el evangelio a todos los rincones para que nuestros hermanos que todavía son judíos puedan ser salvos. Qué hermoso cuando la iglesia decide padecer por causa del nombre de Cristo, pero también con el deseo de que todos vengan a los pies de Jesucristo. Este era el sentir de la iglesia de Filadelfia, pero también era el mismo sentir del Señor. Él dijo: no importa lo que tenga que hacer, lo que me toque pasar, con tal de que la humanidad no se pierda, sino que todos sean reconciliados con Dios a través de mi sacrificio. Las claves, hermanos y hermanas, para este enorme avivamiento que se dio en la iglesia de Filadelfia fue la visitación de Jesucristo en su gloria. No hay duda, mis hermanos, que cuando Jesucristo y su Espíritu Santo es el que gobierna la congregación, hay avivamiento. La iglesia se mueve agradando a Dios y se mueve también con el sentir del mismo Dios de alcanzar las almas para Cristo. Mira qué importante. La clave solo es una: darle lugar completo al Espíritu Santo para que Él obre. Pero ¿cuál es el problema de hoy en día? La iglesia quiere seguir sus propios métodos. El método que el líder de tal ministerio dentro de la congregación quiera seguir. Por eso es que hoy en día nos vemos en problemas serios como para traer avivamiento a las iglesias. La gente anda buscando qué hacemos para que los jóvenes se metan con Dios, qué hacemos para que las mujeres amen a Dios, para que los hombres busquen el rostro de Dios. La iglesia está preocupada en métodos, pero buscando diferentes métodos y estrategias para hacer que el avivamiento venga a la iglesia, hemos dejado que sea el Espíritu Santo el que gobierne, el que dirija la congregación. Y allí vemos, por ejemplo, iglesias buscando tradiciones, buscando metodologías del mundo, a veces trayendo la música también del mundo. A veces dicen: no, pero es que los ritmos no tienen nada que ver con esto. Pero amados hermanos, si son ritmos que empezaron en el mundo, si son ritmos establecidos por personas que no aman a Dios, ¿cómo podemos usar esos ritmos dentro de la congregación? A veces dice: que se vista el grupo de alabanza como también lo hace en el mundo para que puedan atraer a los jóvenes. Y vemos ahora, hermanos, dentro de las congregaciones, grupos rockeros que también están tratando de que el movimiento juvenil crezca, se mantenga. Pero amados hermanos, ahí realmente no podemos sentir y no podemos decir que en todo esto está el mover del Espíritu de Dios. Así que para que el avivamiento se mantenga en la iglesia, hablemos qué es avivamiento. No es mover, no es sensualismo, no es emociones. El avivamiento es una iglesia llena del poder de Dios y llena de su amor, de su compasión y misericordia, que no se olvida del que todavía no ha sido alcanzado, que no se olvida de la santidad, de la santificación, que no se olvida de la permanencia fiel en los estatutos
frutos de la palabra del Señor. Eso es avivamiento. Una vida, una persona, una congregación que sabe a quién adora y que sabe lo que el que le adora, aquel a quien le adora, le está pidiendo. Y Miqueas 6:8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pablo en 1 Corintios 13 también dice que si en todo lo que hacemos no hay amor genuino, verdaderamente somos solamente ruido. Y eso es lo que está ocurriendo en mucha congregación. Solamente son el ruido. Hay mucha bulla, hay mucha palabrería, pero no hay práctica del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ni entre ellos mismos se perdonan, ni entre ellos mismos se ayudan, ni entre ellos mismos se aman, menos amarán al que está fuera de la congregación. Vea qué tremenda exhortación para nosotros hoy en día. El avivamiento final para la iglesia es la presencia de Jesús. Es, amados hermanos, que con humildad cedamos todo el derecho que le corresponde a Cristo y su Espíritu Santo de gobernar la congregación. Es ceder también nuestras diferencias. Algunas veces de congregación a congregación no nos llevamos bien, simplemente porque aquel tiene un aspecto doctrinal diferente al mío, simplemente porque aquel quizá se sientan las mujeres a un lado y los hombres al otro lado, o porque quizás se sientan juntos, o porque en unos usan el manto las mujeres, en otras no la usan. Todas estas cosas han dividido a la congregación y han hecho que el avivamiento se mengue en la iglesia de hoy en día. Pero eso es lo que necesitamos, que entender que el que hace la diferencia y el que hace que la iglesia camine en amor y santidad solamente es Jesucristo, y debemos devolverle a Él todo ese trabajar en la obra, devolverle a Él el gobierno de nuestra vida y de la congregación. A esto nos está llamando el Señor a través de la iglesia a la Filadelfia. Durante este periodo, la iglesia llevó la antorcha de la palabra. Por todos lados se oía el nombre de Jesús. Salió al encuentro de su esposo, del Cordero de Dios. Pero en Mateo 25:5 dice: y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y esto es lo que ocurrió en la iglesia de Filadelfia. Al tardarse el esposo, la iglesia empezó a decaer y empezó a dejar que el Espíritu Santo ya no les guiara, que el Espíritu Santo ya no se moviera como se movía antes, y esto dio paso al período actual, el período de la iglesia, la Odisea, de la cual te hablaré más adelante. ¿Cuáles son entonces las características del que le está hablando a la iglesia Filadelfia? Primero le dice el santo, y es que de esta manera era como se conocía a Dios en el Antiguo Testamento, pero también esto está confirmando la deidad de Cristo. También dice el verdadero, sirve para indicar que Cristo es digno de toda confianza. Él es leal, Él es fidedigno, Él es genuino en todo lo que dice. Pero también se representa como el que tiene la llave de David. Y encontramos esta referencia también en Isaías 22:22, donde Jesucristo se sirve del rey David. Pero ¿a qué se estaba refiriendo esto? Se estaba refiriendo a que el rey Ezequías tenía un mayordomo llamado Sebnas, el cual había fallado en su cargo porque prácticamente había trabajado con intereses muy personales. Y cuando Ezequías se dio cuenta de esto, lo sustituye por otro hombre, el cual ya había sido profetizado por Isaías. Isaías le profetiza a Semna: tú serás llevado al cautiverio y vendrá otro hombre justo y honrado llamado Eliaquín, que será el que tomará tu cargo. A él fue a quien Ezequías le entregó la llave de su gobierno. Esta llave es símbolo de autoridad. Quiere decir que solo Jesucristo es el que decide quién entra en su casa. Él es el que abre y el que cierra la puerta.
puerta. Y encontramos, por ejemplo, en el Edén, cuando sacó a Adán y a Eva, dice que envió ángeles para que cerraran la puerta, para que ya no dejaran a Adán y Eva entrar de nuevo al paraíso. Pero también encontramos allá en el capítulo 7 de Génesis, cuando el diluvio, dice que también él cerró el arca de Noé para que nadie pudiera entrar. O sea que Él es el decide quién entra en su casa y quién no. Él también está haciendo referencia a que es el que cerró la puerta de la persecución a la iglesia y abrió la puerta de la evangelización masiva. Esta es la puerta que Él dijo: yo abriré una puerta nueva que nadie podrá cerrar. Y fue la puerta que les abrió, que donde quiera que ellos iban, había la oportunidad de evangelizar, la oportunidad de dar la palabra. Y esta es la puerta que a nosotros, la iglesia actual, se nos ha abierto, amados hermanos. Nosotros estamos todavía en contextos donde podemos predicar con libertad el evangelio. Hay países donde no se puede, sobre todo donde está el mismo lugares donde no se puede predicar con libertad porque se adora a Alá. Está el Islam, los musulmanes, allí no se puede con libertad predicar a Cristo. Sin embargo, hay hermanos y hermanas, misioneros, pastores, evangelistas enviados por Dios a esas regiones donde también ya se está predicando. Es que al evangelio nadie lo puede detener. Cristo es la palabra y Él es omnisciente, es omnipresente. Así que está en todo lugar, y en todo lugar Él ha puesto personas que prediquen con amor y dedicación el mensaje del evangelio. ¿Cuál es entonces la advertencia que se le da a esta iglesia? Mira, retén lo que tienes, oh amado hermano. ¿Y qué era lo que tenía la iglesia de Filadelfia? Tenía santidad, tenía la pureza de la palabra, tenía la paciencia, la fe, la obediencia, el esfuerzo y el amor genuino. Qué hermoso que Dios encontró estas cualidades y este fruto del Espíritu en la iglesia de Filadelfia. Yo le pregunto a usted, ¿qué tiene hoy usted al que Dios le está diciendo: retén lo que tienes? A lo mejor le queda un poquito de fe, a lo mejor le queda un poquito de paciencia, a lo mejor le queda, amado hermano, un poquito de esperanza, de fuerza, de amor por la palabra. Quizás usted sea de las personas que realmente se santifican para agradar a Dios, y a lo mejor le están llamando legalista, fanático, puritano. A lo mejor su misma familia cree que usted es exagerada en guardar la palabra de Dios. A lo mejor en su trabajo le tienen por el que pierde el tiempo, que solo iglesia dice. No importa, mis queridos hermanos, no importa cuánto el diablo diga de nosotros, no importa que nos llamen puritanos, no importa que nos llamen legalistas, no importa que nos critiquen y que nos digan: estás perdiendo el tiempo porque no estás disfrutando tu vida. No importa que nos digan: te equivocaste de camino, te envejeciste si no supiste lo que es disfrutar la vida. No importa, queridos hermanos, que nos estén presionando de esta manera, porque viene el tiempo donde el Señor nos coronará por ese esfuerzo que hicimos para mantenernos puros delante de Él, por ese esfuerzo que hicimos por mantener la palabra del Señor pura tal como es. Quizá te están criticando porque predicas sobre el pecado, sobre el infierno. Quizás te critican y dicen: ahí viene otra vez a hablar de que si no me convierto verdaderamente a Cristo me voy al infierno. ¿Qué importa, mis amados hermanos, si el deseo de Satanás es alejar a la esposa del Cordero de su presencia, de la presencia de Dios? El deseo de Satanás es que adulteremos la palabra. ¿Qué importa que ahora sintamos esa presión? Viene nuestro tiempo
tiempo donde seremos coronados de gloria y de honra por haber permanecido fieles al llamado del Señor. Por eso es que le dice él a Filadelfia y nos lo dice a nosotros: retén lo que tienes. Retengamos, hermanos, si en tu congregación todavía se habla la palabra sana. No te estoy hablando de golpear al pueblo, porque muchos también equivocadamente dicen: en nuestra iglesia hablamos la sana doctrina, pero golpean al pueblo. Esto no es sano, mis hermanos. Recordemos que el pueblo es el rebaño de Dios, son las ovejitas del Señor, y tenemos que tratarlas con amor, porque hay muchas iglesias que tienen la sana doctrina, pero se han olvidado que el amor es la sana doctrina. Así que no podemos hablar de una cosa y dejar la otra. Si verdaderamente tienes la sana doctrina, la iglesia debe de empezar humanizando al cristiano, humanizando al hombre y a la mujer. Pero si es una congregación donde no hay perdón entre ellos mismos, una congregación donde no hay tolerancia entre ellos, una congregación donde los que están sirviendo se creen los más espirituales, se creen los dignos de honra, una congregación donde se alaban entre ellos mismos y se deja de alabar el nombre del Señor, déjame decirte, esa congregación ha perdido la sana doctrina. Y aunque hablen de Cristo, y aunque hablen del pecado, y aunque hablen del infierno, pero están condenando a los que están allí mismo, esa congregación se ha alejado de la verdad. Y Dios quiere que nosotros, su iglesia de hoy en día, seamos fieles en la palabra, seamos fieles en ayudar al caído. Recordemos que no todos tenemos la misma madurez espiritual, y hay que entender que al nuevo, al recién convertido, al bebecito, al pequeño espiritualmente hablando, tenemos que darle una comida adecuada para que nos pueda entender y para que pueda crecer como cristiano fiel y sano en la palabra del Señor. La otra advertencia es: sé fiel para que ninguno tome tu corona. Amados hermanos, muchos han fracasado ya en la carrera espiritual, y muchos han dejado avergonzado prácticamente a Cristo, porque Él les confió ministerios, les confió llamamientos, pero al final los dejaron abandonados. Desearon mejor las legumbres, desearon mejor las lentejas, desearon mejor las algarrobas del mundo, y dejaron el llamado genuino que Dios les hizo. Muchos de estos cristianos van a recibir una gran vergüenza cuando estén frente al rostro del Señor Jesucristo, pero mayor vergüenza recibirán cuando vean que el Señor ha honrado a otro, que el Señor le dio a otro la honra que a este que le falló le pertenecía. Eso va a ser duro, mis hermanos. Por eso el Señor dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y es que, amados hermanos, en este reino de Dios, en este ministerio, en este servirle al Señor, hay sustitutos en cuanto a que Dios decide quitar el ministerio que le confió a alguien y que no lo trabajó para la gloria de Dios mismo, sino para la gloria de sí mismo. Mucha gente tiene ministerios con los cuales no está honrando a Dios, se está honrando a sí mismo. Tiene ministerios para los cuales, o a través de los cuales, está viviendo. Y es que hay mucha gente que está comercializando con la palabra, está comercializando con los carismas del Espíritu Santo. Es esa gente que dice: le vamos a vender la rosa de tal parte, le vamos a vender aceite, le vamos a vender el manto santo, venga para que usted reciba su milagro. Esto es estar haciendo negocio con lo que el Espíritu Santo hace. Realmente, hermano, lo que nosotros necesitamos es humillarnos delante de Dios y dejar que su Espíritu gobierne nuestra vida, y lo demás, lo que nuestra alma necesita, lo que nuestro ser necesita, Él se encargará de traerlo a nosotros. Pero hay mucha gente que está haciendo negocio del evangelio, negocio de los ministerios. Hay mucha gente que dice: vamos, levantemos una iglesia porque de allí se puede vivir, entra mucho dinero. Amado hermano, realmente
fuerte. Necesitamos estar conscientes de que cuando Dios gobierna su obra, nada, no necesitamos, hermanos amados, ningún otro tipo de movimientos. Lo que hoy la iglesia necesita es dejar al Espíritu de Dios que sea el que gobierne por entero la congregación. Así que por eso el Señor dice, para que ninguno tome tu corona. Y ese es el llamado a nosotros, mis amados hermanos, que retengamos lo que tenemos. Ya te dije, a lo mejor es la palabra pura que tú has guardado. Y por eso quizás Satanás te está atacando fuerte. Satanás te está diciendo, ¿por qué no te comprometes? ¿Por qué no te metes en otras situaciones? ¿Por qué no haces esto y lo otro? Y tú no has atendido ese llamado y Satanás te está acusando, te está mintiendo, te está metiendo en problemas para que tú desistas y dejes de obedecer al Señor. ¿Cuáles son las recompensas al que venciere? Dice, te haré columna en la casa de mi Dios. Esto es una posición muy cercana a Dios en la eternidad, pero también significa que Dios está formando un nuevo sacerdocio de toda tribu, lengua y nación. Serán los nuevos sacerdotes que le servirán a Él, a Jesucristo, en el milenio. También ser columna significa ser constituidos en Dios y el Cordero, porque ellos serán el templo en la eternidad. También dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Significa propiedad, posición, honor y dignidad. Pero también dice, escribiré en él el nombre de la ciudad santa. Y es que en la Biblia, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, no solo se habla de la ciudad, sino también de la misma iglesia. Así que, mis amados hermanos, estas son las recompensas que tiene Dios para el pueblo, que le seamos fieles. Luchemos hasta el final. Guardemos lo que tenemos para que nadie robe nuestra recompensa. Es mi deseo que tú y yo salgamos aprobados por Dios y que no seamos avergonzados por haberle fallado al Señor y por haber abandonado lo que Él nos ha entregado. Que Dios te bendiga en esta mañana y que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Gracias damos al Señor. A ti, querido amigo, tú también puedes venir a los pies de Cristo, recibirle en tu corazón y decirle, ayúdame a salir aprobado y a retener lo que tu Espíritu Santo me entregue desde hoy que mi corazón se rinde a ti. Oremos. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Por favor, líbrame de mi maldad, límpiame de todo pecado. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.